Hola a todos. Lo primero, gracias por suscribiros, los que os estáis suscribiendo a este canal médico, que no tiene otro interés que participaros de algunas partes del conocimiento que de forma práctica he ido acumulando a lo largo de los años. A mí me parece muy interesante, me parece súper interesante, porque a nivel práctico tiene una utilidad directa. Lo que os voy a contar hoy referente a estos episodios, este ciclo sobre la fisiología y fisiopatología respiratoria, es quizá para mí uno de los aspectos más bonitos de entender de toda la fisiología y fisiopatología humanas. Porque realmente, ¿qué hace el cuerpo con la energía que nosotros vamos extrayendo de la alimentación, de la respiración? Lo que hace es intentar que las células no se balonicen, no se llenen de agua. La sodio-potasio ATPasa se utiliza para drenar el agua del citoplasma celular. Y en todo ese ciclo, el transporte de oxígeno, la oxigenación celular, tisular y el oxígeno que realmente nosotros respiramos y lo que podemos medir en sangre, cierra un ciclo complejo que, si entendemos de forma clara, nos va a ayudar muchísimo a la hora, por ejemplo, de entender cuál es la visión global en la situación de gravedad de un enfermo. Y un instrumento de análisis de esa situación para hacer un diagnóstico diferencial en un segundo, a vista de pájaro, solamente con mirar, va a ser la gasometría. La gasometría, que cuando yo la estudié en la facultad, cuando me la explicaron en fisiología, me pareció horrorosa porque no entendía absolutamente nada, es uno de los instrumentos de análisis como prueba complementaria más bello en su interpretación y que da una foto finish de la situación metabólica global del paciente. Me encanta explicaros esto porque me apasiona y espero que os guste y que os sirva el resto de vuestra vida. Seguramente la mayoría sabréis perfectamente interpretar una gasometría, pero si no es así, es muy interesante lo que os voy a contar. Comenzamos con la explicación. Cuando realizamos una gasometría se hace una punción en la zona de la muñeca, concretamente en el canal radial, en la arteria radial, y la sangre entra a presión de forma espontánea por el émbolo desplazando el émbolo de la jeringa. Antes de hacer cualquier gasometría hay que hacer la prueba de Allen, una prueba que va destinada a comprobar realmente si existe una compensación contralateral tras una oclusión, tanto del territorio radial como en este caso de la izquierda, como el territorio cubital. En este caso, la prueba de Allen nos diría que no existe tal compensación y que es muy peligroso hacer una punción radial, o en este caso hacer una punción cubital, porque al no existir una anastomosis palmar adecuada, no existe una contraposición de flujo por compensación y podríamos tener una necrosis de toda esta zona o de toda esta zona si al puncionar, al pinchar la arteria tuviésemos un vasoespasmo o hubiera una trombosis o cualquier otro problema asociado. La prueba de Allen se estudia siempre y yo en todos los años que llevo de ejercicio de la medicina la he visto hacer muy pocas veces y bien prácticamente ninguna. Pero se cuenta en todos sitios y como concepto es súper importante saber que en el momento que no se haga y tenga una trombosis o un vasoespasmo arterial, puede acabar con la necrosis de los dedos de la mano, del área cubital o el área radial y tener el paciente un problema muy serio de por vida. Pero vamos a ver la gasometría. La gasometría es una prueba infame que muchos médicos cuando la ven simplemente ven la PO2, el pH y poco más, y el CO2, no ven mucho más. La realidad es que te da una información tremenda. Nosotros vamos a ver el análisis gasométrico de una forma muy progresiva y de alguna manera incrustarlo en lo que es el conocimiento profundo del porqué de cada una de esas cifras. De tal suerte que cuando veamos la gasometría, cuando seamos capaces de ver la gasometría, veremos en su conjunto toda la fisiología del paciente, de un solo vistazo. ¿Qué datos nos da la gasometría de forma importante
que resulta interesante. Bueno, pues toda gasometría da un pH, toda gasometría debe dar una PCO2 y una PO2, toda gasometría da un equilibrio ácido-base, HCO3, un exceso de base, que es muy importante, como veremos, y luego da otros datos como son el ácido láctico y la metahemoglobina. Depende del gasómetro, da uno o da otro. Lo que va a ser constante pues va a ser el pH, el PCO2, el PO2, el HCO3 y normalmente el exceso de base. Y son datos súper importantes. Vamos a verlo de forma progresiva. Primero vamos a ver el PO2. Para entender bien lo que significa y la información que nos puede aportar la PO2, primero tenemos que entender que la unidad funcional a la que va a hacer referencia, es decir, lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando veamos un valor de PO2, va a ser el alveolo y concretamente la membrana de intercambio alveolo capilar o hematogaseosa, ¿vale? La membrana hematogaseosa o alveolo capilar va a hacer referencia directamente al comportamiento de la presión parcial de oxígeno. Conceptos que tenemos que acuñar aquí. Primero, ¿qué mantiene distendido un alveolo? Lo que mantiene distendido un alveolo depende directamente, todo el mundo recuerda que el surfactante es un producto liberado por los neumocitos tipo 2 y que disminuye la tensión superficial de la parte interna del alveolo, permitiendo su distensión y evitando el colapso. Bueno, pues esto es parcialmente cierto. Lo que sí es cierto en la práctica habitual, que el surfactante no va a llevar a ningún puerto, salvo que seamos pediatras y trabajemos con prematuros, ahí el surfactante sí tiene un papel importante en la ventilación y el colapso alveolar en los prematuros, pero lo que sí es cierto es que tenemos que entender la composición del aire ambiente. El aire que nosotros respiramos tiene un 80% o 80% literalmente de nitrógeno, N2, un 21% de oxígeno, por eso la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, es de 0,21 o un 21% según se vea, y de CO2 prácticamente despreciable, un 0,0014%. Importantísimo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un eritrocito? Vamos a pintar en rojo, un eritrocito que va por aquí, con su ojillo, y que se desplaza por la membrana alveolo capilar en el intercambio hematogaseoso de un alveolo. El tiempo de paso es aproximadamente 1 segundo. Bueno, pues en la décima parte de ese segundo, el eritrocito, por la altísima difusibilidad del oxígeno, muy difusible, ya se ha saturado. La hemoglobina, en la décima parte de 1 segundo, llega a su saturación. Eso implica que un paciente que tenga un pulmón lesionado, pero un vértice aproximadamente con una buena membrana alveolo capilar, oxigenará perfectamente. Incluso el pulmón parado, sin moverse, en el paciente que está haciendo una prueba de apnea, el paciente en muerte encefálica, sin movimiento de la caja torácica, oxigena perfectamente con una sonda nasogástrica que perfunda oxígeno al pulmón, sin movimiento. Fijaos la altísima difusibilidad que tiene el oxígeno. Y esto es un dato importantísimo. ¿Por qué es un dato importantísimo? Porque si nosotros tenemos el alveolo, membrana alveolo capilar, y hay un engrosamiento de la membrana, aunque el oxígeno es muy difusible,
la estrategia terapéutica sería pasar de FiO2, de fracción inspirada de oxígeno del 0,21, aire ambiente, a FiO2 superiores, 0,5, 0,6, 0,8, hasta llegar a una FiO2 del 100%. FiO2 del 100% quiere decir que todo el alveolo quede ocupado por oxígeno. Pero dicho esto, es fácil entender que si teníamos un 80% de nitrógeno, con una difusibilidad a una atmósfera de presión muy baja, el nitrógeno no pasa habitualmente a la sangre, salvo en los buceadores que bucean con nitrógeno y hacen composiciones raras y que a más de una atmósfera de presión puede pasar a la sangre. Ese es el síndrome descompresivo, sería uno de los problemas fundamentales aquí. Pero en condiciones normales, en los pacientes que nosotros vemos en el hospital, habitualmente este no es el problema. Pero sí es un problema cuando vamos subiendo la FiO2, cuando nosotros pasamos de FiO2 de 0,21 a FiO2 de 1, en ese trayecto el oxígeno va ocupando cada vez más parte del alveolo y el nitrógeno cada vez menos. Si el nitrógeno no es difusible, aparte del surfactante, el pilar fundamental gaseoso que mantiene distendido al alveolo es el nitrógeno. El nitrógeno, al no difundir y al componer el 80% del aire inspirado, mantiene distendido el alveolo. Si nosotros vamos progresivamente modificando la proporción de nitrógeno en favor del oxígeno hasta ocupar todo el alveolo colapsa. Porque en esa misma décima parte de segundo, todo el oxígeno que está en el alveolo pasa directamente a formar parte de la sangre. Concepto importantísimo. Para una FiO2 elevada, incluso por encima de 0,6, sobre todo por encima de 0,6, cuando sea mayor la proporción de oxígeno que la de nitrógeno y el alveolo tienda a colapsar, es fundamental usar algo que veréis cuyas siglas son PEEP, Positive End Expiratory Pressure, presión positiva al final de la expiración. La presión positiva de oxígeno con FiO2 elevada van tituladas para la fracción que se utilice. Para una FiO2 de 0,6 la PEEP puede ser de 8, para una FiO2 de 0,8 la PEEP puede ser de 10 y para FiO2 de 1 del 100% PEEP de 12, 14. Como herramienta de evitar el colapso alveolar y favorecer el reclutamiento. Concepto importantísimo. Por lo tanto, presión parcial de oxígeno, nosotros lo que vamos a tener en mente va a ser automáticamente membrana alveolo capilar. Todo lo que afecte, todo fenómeno infeccioso, inflamatorio, fenómeno de acúmulo de líquido dentro del alveolo, todo ello va a aumentar junto con los procesos de fibrosis, procesos autoinmunes, todos ellos van a aumentar la membrana alveolo capilar y por lo tanto van a afectar directamente a la presión parcial de oxígeno. Primer concepto. Segundo concepto, es absolutamente inútil una gasometría con la PO2 si no sabemos cuál es la fracción inspirada de oxígeno a la que se ha realizado. Y segundo error gravísimo, que se ve continuamente en las puertas de urgencia y que a mí me hace la sangre pepsicola cuando lo veo. Un paciente que viene asfixiándose, le quitamos el oxígeno para hacerle una gasometría basal. ¿A quién se le ocurre esto? Solo a una persona que no conoce que la relación PO2-FiO2, el índice respiratorio, va a ser determinante para definir la oxigenación del paciente y por lo tanto definir la situación de la membrana alveolo capilar. Concepto importantísimo. El índice respiratorio es la relación PO2 respecto a la FiO2. Esa relación
es la que nos define la membrana alveolo capilar y su situación. Por ello, es un absurdo y una situación inútil que puede comprometer la situación clínica del paciente con una disnea solo por el hecho de quitarle la oxigenación extra, el aporte de oxígeno extra, para tener un resultado de una gasometría en circunstancias basales de FiO2 0,21. Es inverosímil no entender que el índice respiratorio nos va a dar exactamente la proporción PO2-FiO2 y que da igual la FiO2 con la que se le haga al paciente porque la referencia final va a darla el índice respiratorio. Concepto muy importante en una puerta de urgencia a la hora de indicar la realización de una gasometría. No importa la FiO2 que se le haga, con la que se haga la gasometría, siempre que sea una FiO2 conocida. No se puede interpretar una gasometría para saber cuál es el estado de la membrana alveolo capilar y por lo tanto el estado de difusión del oxígeno sin saber cuál es la FiO2 a la que se ha realizado la gasometría. Solo con la PO2, esté elevada o esté baja, no sabremos realmente cuál es la repercusión, cuál es la situación estructural de la membrana de intercambio hematogaseosa sin conocer la FiO2. Concepto muy importante. PO2, para ser interpretada necesito la FiO2 y la relación da lugar al índice respiratorio que va a ser el que me hable de la situación de intercambio gaseoso. Si queremos analizar cuál es la relación de la PAFI o índice respiratorio, la relación PaO2-FiO2, ese cociente, lo que implica que no necesitamos hacer ningún tipo de gasometría basal, que es algo descabellado, porque no tiene sentido generar un sobreestrés a la situación respiratoria ya deteriorada de un paciente que viene con disnea, innecesario totalmente. Por favor, grabaros esto, es innecesario una gasometría basal, es algo que no podamos hacer otra cosa y no tengamos aporte de oxígeno suplementario, es un daño innecesario al paciente. Bueno, pues la PAFI, cuando está por encima de 300 es normal y cuando está por debajo de 100 es malo. Si estuviera por debajo de 100, muy grave, por debajo de 100 lo vemos en pacientes que ya están en intubación orotraqueal y ventilación mecánica, muchas veces, incluso por debajo de 200. La PAFI suele ser uno de los criterios que nosotros utilizamos a la hora de decidir si el paciente necesita una asistencia ventilatoria de carácter mecánico. Y hasta aquí, inicialmente, la PO2. Ahora vamos a hablar de la PCO2. PCO2. Hemos visto que la PO2 se corresponde con la unidad funcional que es el alveolo, que el alveolo se sustenta por el surfactante, pero también por el nitrógeno, que la membrana alveolo capilar está descrita perfectamente por el índice respiratorio, que se calcula con la fracción de PO2 partido FiO2 y que no necesitamos hacer gasometrías basales, salvo que sea el enemigo y tengamos algo en contra del paciente por algún motivo. Bien, pero el CO2, que constituía un 0,014%, muy poca cantidad, tiene una baja, una pobre difusibilidad. Esa pobre difusibilidad hace que nos diga muy poco de la situación alveolo capilar, de la membrana alveolo capilar, pero sí nos diga mucho, nos dé mucha información respecto de la dinámica ventilatoria y del volumen de ventilación, de forma genérica. Siempre que nosotros veamos CO2, vamos a ver esto, vamos a ver los pulmones en su conjunto, el volumen de ventilación y la mecánica ventilatoria. Un CO2 elevado quiere decir que se mueve en general poco volumen de aire por parte de los pulmones y ello conlleva caja torácica, sistema nervioso central y periférico, diafragma, parénquima pulmonar, todo ello, situación del espacio pleural,
Todo ello hace referencia directa al CO2 y es lo que vamos a ver enseguida. Referente al CO2, algo importante que decir, el volumen hace referencia a la variación desde la inspiración y la expiración de la capacidad que tiene el parénquima pulmonar de gestionar todo el aire que respiramos. Por lo tanto, primero, alteraciones propias del parénquima pulmonar que impliquen una disminución del volumen de aire. Lo típico es el EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la causa primera de aumento de la cifra de CO2. Y aquí decir algo muy importante, y vamos a hacer un inciso justo aquí. Cuando un EPOC le ponemos suplementación de oxígeno elevada, una FiO2 elevada, el paciente deja de respirar, empieza a hipoventilar. ¿Por qué hipoventila un EPOC con suplementación elevada de oxígeno? Porque de forma habitual el estímulo respiratorio queda marcado a nivel vulvar, si aquí tenemos el bulbo raquídeo, en la base del cuarto ventrículo están 3 núcleos o centros neumotácticos. Los centros neumotácticos se activan y varían su frecuencia de disparo por la alteración del pH del líquido cefalorraquídeo. Y la variación del líquido cefalorraquídeo viene determinada por la presión parcial de CO2. En un EPOC, la presión parcial de CO2 está anormalmente elevada y este mecanismo de control de la respiración deja de ser el mecanismo de control habitual. Es por ese motivo que pasa a ser el mecanismo de control respiratorio el oxígeno en los centros carotídeos. Si a un paciente la baja saturación o la tendencia a baja saturación de oxígeno en sangre se le corrige cuando el centro respiratorio es estimulado por el oxígeno, deja de respirar. Acumulará carbónico por hipoventilación de forma más acusada y tendremos una carbonarcosis, una PCO2 elevada, con una saturación adecuada de oxígeno artificialmente por una FiO2 alta, y el enfermo en situación de carbonarcosis con un EPOC, pues lo estamos sumiendo en una necesidad de ventilación mecánica, porque la carbonarcosis va a alterar neurológicamente y la ventilación mecánica no invasiva, una de sus contraindicaciones es precisamente la alteración neurológica, tanto comportamental, la agresividad que es la primera fase, o la disminución del nivel de conciencia, segunda fase. Estamos condenando al EPOC cuando hacemos esto, cosa que se hace con más frecuencia de lo deseable en los servicios de urgencias por profundo desconocimiento de la fisiología respiratoria, darle una suplementación elevada de FiO2, de oxígeno, y condenar al paciente a la ventilación mecánica para el lavado de ese carbónico que anormalmente le hemos introducido debido a la mejora de la saturación. Volvemos a retomar. PCO2, volumen ventilatorio, no hablamos de volumen tidal, todavía no he empezado a hablar nada de eso. Parénquima pulmonar. Procesos que afecten de forma general a todo el parénquima, como una neumonitis química, una neumonía multilobar, un neumotórax que genere un colapso parenquimatoso, atelectasias, condensaciones fragmentadas del parénquima pulmonar, muy típico, por ejemplo, en un moco que se acumula en un bronquio y por lo tanto toda zona ventilada, no ventilada, colapsa, o bien por una disminución de la movilidad diafragmática por dolor, típico en las neumonías, en las pleuritis y sobre todo en las cirugías. Atelestasias basales por hipomovilidad diafragmática cuando se ha realizado una intervención de cirugía general,
automáticamente esa irritación en vecindad genera una hipomovilidad que de forma subyacente va a motivar un proceso atelectásico por acúmulo de moco de forma secundaria. Muy importante. Seguimos. CO2, volumen. Sabéis que la caja torácica tiene una distensibilidad que determina la fase pasiva de retracción del tórax. Expandemos para respirar, para la inspiración con la musculatura, pero la retracción en la expiración es pasiva. Puede ser activa, pero es pasiva. ¿Qué sucede cuando hay una alteración neurológica? Cuando hay una alteración neurológica con afectación de los movimientos respiratorios, una parálisis diafragmática, etc., todo ello puede determinar un aumento de la presión parcial de CO2 por hipoventilación. Por hipoventilación. Algunas intoxicaciones con neurotoxicidad, igualmente. Asfixia por cuerpo extraño, exactamente igual. Cuando se bloquea un bronquio principal o una rama segmentaria, automáticamente se atelectasia la zona y se condensa la zona distal a la obstrucción y evidentemente se produce un aumento del CO2. Por supuesto, en un casi ahogamiento. Exactamente igual que el cuerpo extraño. Fenómenos de autólisis, intentos de autólisis por ahorcamiento o intento de asesinato por ahogamiento también, todos ellos van a llevar aparejado un aumento de la presión parcial de CO2. Hasta aquí hemos visto la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 cuando se eleva. En el próximo vídeo empezaremos viendo cómo se compensa a nivel renal ese acúmulo, esa acidosis respiratoria, y seguiremos con las caídas de CO2, sus motivaciones y qué repercusiones a nivel metabólico tienen. Como veis, el tema es apasionante. La foto finish que nos da la gasometría de la situación metabólica de un paciente y los datos que puede arrojar sobre la gravedad de la situación que tenemos delante, sea la patología que sea, nos enmarca perfectamente la urgencia de instaurar un tratamiento o instaurar otro. Por eso de su inmensa utilidad. Muchas veces, por no entender en profundidad cuáles son los datos, no nos permite radiografiar directamente y usamos poco o usamos mal o no extraemos toda la información que nos puede brindar algo tan común como es un análisis gasométrico. Espero que el vídeo haya gustado, os mando un fuerte abrazo, compañeros, y hasta el próximo vídeo.